Hola, buen día jóvenes, sean bienvenidos nuevamente al espacio curricular de auditoría con el tema número uno que era los fundamentos de auditoría. En este caso, pues siguiendo ese mismo tema, vamos con el subtema de auditoría interna versus la auditoría externa. Anteriormente estuvimos viendo lo que eran las clasificaciones de la auditoría, donde teníamos la auditoría interna, auditoría externa, auditoría operativa, auditoría financiera, auditoría fiscal y pues las demás auditorías que existen, porque la rama de la auditoría es bastante amplia. Entonces, la auditoría sabemos que es el área que se encarga de revisar y verificar los procesos de los controles internos de las empresas. Y con nosotros hablamos de una auditoría interna, nos referimos a aquel auditor que es empleado de aquella empresa en la cual pues se, se hace auditoría, es decir, forma parte de la planilla, por lo tanto debe un sueldo. Cuando hablamos de un auditor externo, nos referimos a una persona o a una serie de personas las cuales pues tienen su despacho de auditoría y por lo tanto las empresas acuden a ellos para hacer auditorías a sus empresas. Entonces conozcamos un poquito más a fondo acerca de la auditoría interna. Esta auditoría interna, como les mencionaba a un inicio, pues un auditor interno hace un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional que forma parte de la planilla de la empresa, es decir, es un empleado más dentro de esa misma empresa en la cual está efectuando auditoría. Y bien sabemos que la auditoría pues es el examen de las cuentas anuales dentro de una empresa y por lo tanto pues una vez de que se ha hecho revisión de todo el movimiento que ha hecho la empresa en cuanto a sus controles internos, pues hace un dictamen. Un dictamen viene siendo un informe en el cual pues el auditor da su opinión acerca de aquellos hallazgos encontrados y de aquellos errores que se han cometido, así como aquellas fallas que se vienen arrastrando de periodos tal vez anteriores. Entonces, utilizando técnicas determinadas y con el objetivo de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que reducen en una operación más eficiente y eficaz. Entonces, como tenemos una auditoría bastante importante entre las empresas porque de esta manera pues nos da un margen en cuanto a terceras personas, es decir, a cuántas personas externas a la empresa, es decir, de que nosotros tenemos un buen funcionamiento de nuestros estados financieros no están maquillados, no hay valores, los cuales pues no se encuentran por ningún lado, sino que valores reales que están ahí pues nos dan mayor prestigio a las empresas. Entonces, de esta manera las empresas pueden tener financiamiento por parte de los bancos, así como también puede tener mejores proveedores. Entonces, de esta manera, pues la auditoría ayuda a todas esas cuestiones dentro de la empresa. Entonces, esto mejora la eficiencia y la eficacia de la misma. Es decir, que el auditor puede dar sus sugerencias acerca de algunos métodos que se están utilizando para cambiarlos por otros que pueden ser mucho más eficaces y mucho menos engorrosos a los que se están utilizando en ese momento. Entonces, esta auditoría interna tiene tanto ventajas como desventajas. ¿Por qué tendrá ventajas o desventajas tener a un empleado como auditor? Recordemos que no simplemente vamos a colocar a ese empleado como auditor. Esta persona debe de tener pues ya conocimientos previos y totalmente debe de estar con conocimientos académicos, es decir, una persona que se haya preparado universitariamente en una área en la cual se hable de auditoría, por ejemplo, la carrera de contaduría pública. Dentro de ahí llevan varias contadurías, entonces, por lo tanto, el auditor tiene que ser una persona con conocimientos previos en cuanto a manejo de normas, a manejo de normas internacionales de auditorías, normas internacionales de contabilidad, entre otros tipos de métodos también generalmente utilizados en la contabilidad. Entonces, las ventajas de que tener un auditor interno, es decir, una persona que forma parte de nuestra planilla, es de que se practica dentro de la propia empresa, es decir, de que se maneja dentro de la misma. Esa es una ventaja. La otra ventaja es la que lleva a cabo profesional de la misma empresa. Se tiene acceso a toda la información y documentación, es decir, de que un auditor interno, una persona que
es un empleado más, pues él tiene mayor acceso con facilidad de toda la información dentro de la empresa. Son conocidos y nominados los procedimientos y el control interno, es decir, que él ya conoce todo eso. Los fallos detectados son corregidos inmediatamente, es decir, de que él procura mantener un orden en el cual, si ve un fallo, inmediatamente lo corrige, hace la sugerencia y pues pide de que se haga de la manera que él así lo estipule. Luego, no se necesita todo un protocolo para iniciar la revisión. ¿Por qué no necesita un protocolo? Porque no necesita pedir documentación, sino que él ya la tiene a mano o ya la tiene al alcance por ser un empleado. Ya tiene la previa confianza de hacer utilización de esa información. Otra es de que se puede seleccionar a personas de la misma empresa para cubrir en esta función. Es decir, de que una persona ya sabemos de que tiene tantos años trabajando en la empresa y que además de eso ya acaba de obtener su título dentro de una carrera relacionada a la auditoría, pues puede pasar a ser auditor de la misma. Y también pues debe ser una persona de entera confianza, es decir, que sabemos de que vamos a dejar en esta persona el manejo de la empresa porque él va a hacer revisión. Entonces ahí es donde viene la parte de la desventaja de tener una persona como un auditor o un empleado dentro de la empresa. ¿Cuál es esta? Que los ejecutores de la revisión podrían utilizarla como medio de poder. Es decir, al yo tener como auditor el control de toda la información, de toda la documentación, yo puedo tomarla a favor mío, es decir, puedo modificarla y puedo pues también hacer desfalcos de dinero por ahí. Entonces, sería una desventaja. Por eso un auditor debe ser una persona en la cual tenga bastante ética profesional para evitar este tipo de fallas, que más bien en vez de darnos una solución nos va a dar un problema al final. Entonces, otra desventaja es de que los ejecutores no tienen independencia profesional. Otra es que los ejecutores junior pueden caer en medios coercitivos. Cuando hablamos de ejecutores junior, no sé, hablamos de aquel auditor de que tal vez no tiene más de 2 años de experiencia. Entonces, ahí cuando hablamos de ejecutores junior o juniors. Otro es los ejecutores senior, es decir, aquellas personas que tienen más de 2 años de experiencia en el campo de la auditoría, que pueden tender a magnificar los resultados en búsqueda de mejores posiciones dentro de la empresa. Es decir, de que él puede buscar el juego ahí de las cuentas y ponerlo todo a su antojo. Entonces, aquí estamos hablando de un auditor interno. Ahora veamos la auditoría externa. Estamos hablando que la auditoría externa, pues es un auditor externo, es decir, una persona que no se refleja dentro de la planilla de los empleados o de la nómina de los pagos de los mismos. Por lo tanto, es una empresa nada más contratada, la cual pues se le paga por hacer el trabajo, se le da el valor de dinero que ha cobrado y pues se puede ir luego de haber hecho la revisión correspondiente. Si una empresa tiene un auditor interno, también puede tener auditoría externa por temas de confianza. Eh, entonces, un auditor externo es la persona o despacho contratados por una empresa para que revisen en forma independiente el desempeño de los registros. Tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de organización. Una auditoría externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto del sistema de información examinada, es decir, de publicar, es decir, para dar confianza tanto a proveedores, dar a bancos o a otro tipo de instituciones como a terceros, con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del auditor. Es decir, el auditor debe de hacer una revisión que sea confiable, que lo que pongan en su opinión puede ser hallazgos que haya encontrado realmente, hallazgos que puedan ser fallas en los sistemas de controles internos, desfalco de dinero, valores de que realmente no se registran, pero sí se toman como gastos y realmente al final no son gastos. Entonces el auditor debe hacer exhaustivamente toda la revisión para ver el manejo de algunas cuentas, porque posiblemente también la información que se muestra en los estados financieros sea una información pronosticada o una información que sea posterior a la elaboración del estado financiero. Entonces, el auditor debe tener a mano
toda la documentación necesaria para hacer la revisión de la misma. Y veamos entonces aquí cuáles son las ventajas y las desventajas de tener auditoría externa. Una ventaja es que el auditor tiene independencia profesional. Otra es que su amplia experiencia en otras empresas le permite analizar la aplicación de los procedimientos generales. Es decir, como tiene independencia propia, como ya tiene varios años de servicio esta persona, entonces su experiencia en auditorías en otras empresas puede facilitar esa misma conocimiento en la empresa que va a auditar en este momento. Y esto se hace a través de los trabajos de auditoría o los papeles de trabajo, que se debe de ver de qué manera se lo van a realizar. Otro es el número 3, que se pueden ser contratados para un trabajo específico, nada más para que revise una cierta área o un segmento dentro de la empresa. Otra es que sus resultados son relevantes en el medio económico. El último es que sus sugerencias tienden a una estandarización preestablecida. Y las desventajas. ¿Cuáles serán las desventajas de tener una auditoría externa? Pues son contratados por un precio y tiempo determinado, es decir, nada más. Va a permanecer cierto tiempo haciendo la auditoría correspondiente y pues nuevamente cobra el valor de dinero de esa auditoría que ha hecho y se marcha. Otra es que la calidad profesional a intervenir depende del punto anterior. Es decir, de que ya una vez que se ve el auditor, posiblemente la auditoría o el valor de los estados financieros vuelva a decaer o no se tomen las sugerencias que le haya dado también. O puede ser que se estén tomando, pero no se estén tomando. El otro es de que toda la información está no toda su información está a su alcance. ¿Por qué? Porque como no es un empleado más, él debe de solicitar esta información a sus superiores o a las personas que lo han contratado para poder hacer la revisión correspondiente. Entonces, él no puede tener toda aquella documentación o estados financieros necesarios para su completa revisión. Otra es que el tiempo es una presión para su revisión, es decir, como sabemos de que una persona externa, entonces él tiene un tiempo ya determinado, es decir, que él posiblemente coloque o se le dé una fecha en la cual debe de presentar ese informe, entonces por lo tanto tiene bastante presión y por lo tanto tal vez la revisión no sea tan exhaustiva o tan dedicadamente revisada o detallada. Otro es que en su afán de justificarse suelen perderse en trivialidades, es decir, en cosas de que no puedan suceder. Sus sugerencias puede a veces son atendidas y más cuando la empresa cuenta con un departamento de auditoría interno, es decir, de que si hay un auditor interno dentro de esta empresa, posiblemente existe el egoísmo y se pueda ver mal y como decir, si existe un departamento dedicado a la auditoría, para que contratar otro. Si nosotros ya manejamos de esta manera y de esta manera, pues debe seguirse manejando. Entonces, posiblemente esas sugerencias o recomendaciones que de este auditor no sean tomadas en cuenta. Entonces, para hacer revisiones de estados financieros, para hacer revisión económica dentro de la empresa, el auditor debe hacerlo a través de las notas a los estados financieros. Cuando hablamos de notas de estados financieros, nos referimos nosotros a lo siguiente, que son notas aclaratorias o explicaciones de hechos o situaciones que forman parte integral de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben de leerse juntamente con ellas para su correcta interpretación. Es decir, una nota de estado financiero posiblemente pueda ser la cuenta caja. Es decir, revisar la cuenta caja, tendríamos nosotros que ver los valores de dinero que se tienen en ese momento de manera física, también como aquellos valores de cheque, porque nosotros podemos tener cheques de los cuales los clientes nos han pagado, pero nosotros los consideramos como efectivo. Una vez de que nosotros los depositamos en el banco, pues ya los consideramos como dentro del extracto de las cuentas bancarias. También otro es el valor de los bancos, es decir, que el valor que aparece en el estado financiero, en el estado de situación financiera, balance general, debe de verse reflejado un valor. Tal vez este valor viene siendo de algunas cuantas cuentas bancarias, posiblemente 4, 5, y esto debe verse también los movimientos que ha tenido. Y también prestar plena atención si han existido documentación de conciliación de bancarias para de esta manera hacer revisión de las mismas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las notas de los estados financieros? Pues brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean puedan
comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. ¿Y cuál será la importancia? Agilizar el tiempo que dispone el auditor o grupo de auditores. Es decir, si una nota de los estados financieros nos muestra un valor, pero dentro del estado de situación financiera o del estado de resultados nos muestra otro valor, debemos de ver bien qué está pasando ahí. Entonces, lo que hace es agilizar el tiempo que dispone el auditor. Es decir, si es una auditoría externa, sabemos de que tiene un tiempo pues, determinado y por lo tanto, pues, no puede utilizar una auditoría tan general. Entonces, un auditor o grupo de auditores para el desarrollo de la respectiva auditoría y proporcionar los lineamientos para redireccionar las etapas de planeación, de ejecución y hacia los procesos críticos y relevantes de la organización o de la empresa. Otro es el origen. Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una manera sistemática. Cada partida en el balance general, por ejemplo, la cuenta caja puede ser la nota número 1. La cuenta caja chica, nota número 2. La cuenta banco, nota número 3. Los depósitos a plazo fijo, pues la nota número 4. Los depósitos en acciones pueden ser la nota número 5 y así sucesivamente según el orden que está en el estado de situación financiera, también debe ser el mismo orden que se deben dar a las mismas notas. ¿Esto cómo se ve reflejado? Veamos un ejemplo por aquí. Por ejemplo, en el estado de situación financiera del año 2017 para esta empresa, mostraba la siguiente información de sus activos corrientes. Y dentro de estos, pues, está el efectivo y clientes de efectivo, la cuenta caja, caja chica, bancos, inversiones, depósitos a plazo fijo y pues demás cuentas. Aquí vamos a hacer revisión en cuanto a la cuenta de caja. Este valor de 125,000, ¿de dónde es generado? Y este valor es generado a través de la siguiente nota número 1. Entonces busco la explicación de esta nota y me dice que la nota número 1, que representa la cuenta caja, es una cuenta de activo corriente que registra todo el movimiento de efectivo o valores que se reciben diariamente. Representan billetes, monedas, giros bancarios o cheques también. En la cuenta se registran todo el efectivo que ingresa y egresa de la empresa. Se carga con el efectivo recibido y se acredita con todo. Se acredita cuando el efectivo o se deposita en las diversas instituciones bancarias. Es una cuenta de saldo deudor y identificará el efectivo, cheques o valores que tengan en existencia al momento del cierre. Y entonces veámoslo reflejado en esta nota de aquí. Entonces aquí vemos de que estos 125,000 lempiras dependen de las siguientes denominaciones de valores y cantidades que se tenga. Por ejemplo, si yo tengo una denominación de 500 lempiras, debo de revisar cuántos 500 lempiras tengo. Entonces tengo 150 de 500. Tengo 320 de 100. Hay 200 de 50. Hay 160 de 20. Hay 200 de 10 y así sucesivamente y posiblemente algún cheque de algún valor. Ahora, aquí la totalidad me da un valor a mí de 125,000, que es exactamente lo mismo que me refleja el estado de situación financiera. Y lo mismo sucedería si yo reviso la cuenta caja. Debo de revisar la política que tiene esta cuenta caja y también revisar la nota correspondiente para ver si el valor que tiene caja chica o las políticas corresponden al mismo. También los valores de banco. Para esta manera corroborar de que se está trabajando de manera correcta. En otros estados financieros se marcan de esta manera.